Listo. Me escuchan bien? Bueno, soy Ernesto Perfecto, Laborde, Ernesto. soy ginecólogo, diplomado en medicina sexual, y la idea de hoy es poder hablar de la respuesta sexual en la mujer desde el punto de vista anatómico y fisiológico. En cuanto a la sexualidad, bueno, la sexualidad como concepto es una dimensión constitutiva inherente al ser humano, se da desde la vida intrauterina y hasta el último minuto de nuestra vida. Es un proceso que se encuentra en constante construcción y transformación. Podríamos decir que es la puesta en acción de los aspectos sexuales biopsicosociales y culturales de la persona, con dos fines, como decía en la clase anterior Manuel, ¿verdad? El fin erótico placentero y la reproducción. Es una conducta de relación originada en el hecho reproductivo, que en mamíferos superiores se transforma en afectivo sexual con fines predominantemente placenteros. En la clase anterior también Manuel hablaba de algo que él dice permanentemente, ¿verdad? Es algo que se experimenta y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Acá van a ver que la presentación se tranca un poquito. Yo le había puesto una animación que no quería y después no supe cómo sacarla. Bueno, la sexualidad, el término sexualidad es un término que viene del siglo XIX. Ya en el año 1889, en un libro, se trataba de responder a la pregunta de por qué las mujeres estaban expuestas a enfermedades de las que el hombre estaba exento. Hay que entender que el concepto de sexualidad aparece en un momento en el mundo en el cual, bueno, había determinado concepto, ¿verdad?, de lo que era la sexualidad en la mujer, ¿verdad? La respuesta justamente era la sexualidad femenina, ¿tá? Todo eso de lo que el hombre estaba exento, era la sexualidad femenina. El estudio de la sexualidad con objeto de promover la salud sexual y reproductiva, como la estudiamos hoy, como la vemos hoy, tiene apenas poco más de 50 años. ¿Tá? Foucault en el año 76 hablaba de que la sexualidad es una relación de elementos, una serie de prácticas y actividades que producen significados, un aparato social que hunde sus raíces en el pasado cristiano, pero que logra una unidad conceptual moderna que solo tiene efectos en el mundo moderno. El concepto ha ido evolucionando, ¿verdad? En el año 1886, von Krafft-Ebing, en su libro Psicopatía Sexualis, hablaba de que el objeto del deseo sexual debe ser o es la procreación. Pasame la siguiente, Estela. Ahí está, gracias. Este autor hablaba de eso justamente, ¿verdad? Que el objeto del deseo sexual debe ser la procreación. Que todo acto sexual que no tuviese el fin reproductivo era una desviación sexual. Hablaba de la homosexualidad como una parestesia, en la cual el deseo sexual se daba sobre el objeto equivocado. En sus estudios, avanzando un poco en la historia, Freud hablaba, trató de hacer una explicación de lo que era la sexualidad, pero cometía grandes errores. Consideraba que el placer sexual obtenido a través del clítoris de la mujer no era signo de normalidad, sino de inmadurez en esa persona. Vamos a ver al final de la presentación algo relacionado un poquito con esto, en relación a la figura que tienen abajo de la fotografía de Freud, señalando el clítoris de la mujer. Bueno, los estudios de Kinsey entre el 48 y el 53, que hace una investigación descriptiva, en 24.000 entrevistas sobre la sexualidad, describiendo el comportamiento sexual de la mujer, entre ellos la frecuencia masturbatoria, los coitos, pero también de otros grupos sociales, ¿verdad? Estudió las relaciones homosexuales, las relaciones sexuales y la actividad sexual entre casados, solteros, religiosos, etc. Pasame la siguiente. Ay, perdón. Bueno, un poquito viniendo más adelante en el tiempo, y esto ya se vio en la clase anterior y lo estuvieron hablando recién con Estela, ¿verdad? Los modelos de la respuesta sexual, en el 60 y en el 66, Master y Johnson describen el ciclo sexual, el ciclo de la respuesta humana sexual, ¿verdad? En un estudio importante en 10.000 actos sexuales entre 382 mujeres, 312 hombres, en pareja y en forma individual. En el año 74, Helen Kaplan añade una fase al deseo, al ciclo de la respuesta sexual, el deseo en su esquema trifásico.
entre el 2000 y el 2005, Rosemarie Bason, con una nueva conceptualización de la respuesta sexual femenina, planteando el modelo circular. Adelante. Bueno, como concepto, la respuesta sexual es el conjunto de cambios psicológicos, neurofisiológicos, vasculares y hormonales que acompañan la realización de actos sexuales. Se trata de un fenómeno multisistema, donde se integran aspectos neurológicos, endócrinos, vasculares y musculares. Es el paradigma de la respuesta integrada fisiológica. Se ponen en marcha un montón de aspectos de la persona. El sistema sexual es bioinformacional, con distintos sistemas de respuesta y procesamiento. Los niveles inferiores de esta respuesta son los más periféricos, y entre ellos podemos distinguir el reflejo vulvocavernoso, ¿verdad? El estímulo perineal, ¿verdad? Que contrae la musculatura del ano. A mayor nivel de procesamiento de estos estímulos, hay mayor participación de la cognición. Los estudios han mostrado en la mujer, por ejemplo, la menor frecuencia de pensamientos sexuales espontáneos, una sexualidad asociada más a factores contextuales, una mayor riqueza de inductores externos, y una menor correlación, como decía hoy Estela, y como ya lo planteaba en la clase anterior, entre lo que es la excitación genital específicamente y la excitación subjetiva. Siguiente. La respuesta sexual es una secuencia cíclica de etapas, deseo, excitación, orgasmo y resolución, con mecanismos que van interactuando y reforzándose o inhibiéndose recíprocamente. El deseo es el estado mental de atención a estímulos eróticos y la motivación a responder a ellos, gratificándose, que puede preceder o acompañar la realización de actos sexuales. Tiene componentes cognitivos, afectivos y un sustrato neurohormonal. Se puede dar de modo espontáneo o bien reactivo. Se produce en respuesta a estímulos sensoriales, incitaciones de la pareja, incluyendo la excitación fisiológica, inducida de modo reflejo en un contexto afectivo positivo. Es más frecuente y relevante en la mujer todo esto, con una relación prolongada y con una buena calidad afectiva dentro de esa relación. La excitación sexual presenta dos componentes, los cambios fisiológicos y lo que hoy hablaba Estela, la excitación subjetiva, que motiva a intensificar el estímulo sexual y a desarrollar el ciclo de la respuesta sexual. Siguiente. Bueno, en esta diapo empezamos a hablar específicamente de aspectos encefálicos de la respuesta sexual, ¿verdad? Nosotros podríamos catalogar que la respuesta sexual y la excitación de los órganos genitales podría catalogarse de sexual, pero es necesaria la excitación subjetiva para catalogarla de experiencia erótica. Esta excitación subjetiva da identidad a la experiencia sexual. Fundamentalmente en la mujer, como decíamos, no hay correlación entre excitación genital y excitación subjetiva. El elemento determinante de la respuesta sexual sería el procesamiento de la información, que asigna significado erótico a los estímulos, en función de distintos aspectos, la memoria, los procesos internos como el imaginario, la percepción corporal con significado erótico, etc. Estos procesos pueden ser conscientes o inconscientes. A través de la cognición, existe una amplia gama de influencias, como sociales, interpersonales, que impregnan la sexualidad y la respuesta sexual. Los inductores, es decir, los estímulos susceptibles de significado erótico, pueden ser internos, como los pensamientos, las fantasías, o externos, y pueden venir a través de los pares craneales, los receptores sensoriales y viscerales, y algunos fármacos. Siguiente. Bueno, acá simplemente un esquema de los sistemas excitatorios a nivel cerebral, ¿verdad? Esto es me lo pasó la doctora Banfi, ¿verdad? Acá nosotros estamos viendo algunos elementos del sistema excitatorio del cerebro. Sabemos que el procesamiento y la respuesta de la respuesta sexual se da a nivel de la base del encéfalo y del tronco cefálico, fundamentalmente al nivel del sistema límbico, caracterizado por la corteza frontoorbital y el claustro. A nivel de estructuras supraespinales, se da la modulación sobre centros modulares, que son centros procesadores inferiores de la respuesta sexual genital, fundamentalmente a nivel del nervio pudendo. El sistema límbico es un sistema de
circuitos neuronales de control sobre la conducta emocional y sobre los impulsos motivacionales, entre ellos el comportamiento sexual. ¿Tá? Es un complejo interconectado en la base del encéfalo. ¿Eh? Ahí ven una serie de estructuras que lo integran: el hipotálamo, el septum, el área paraolfatoria, el núcleo anterior del tálamo, parte de ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el claustrum, el putamen, el núcleo estriado. Dentro de ellos, el hipotálamo ocupa un lugar central dentro de lo que es la anatomía de la respuesta sexual en el ser humano. Regula funciones vegetativas como la temperatura, el hambre, la sed, el sueño y fundamentalmente la respuesta sexual. ¿Tá? Hay otros elementos del sistema límbico, como la sustancia gris periacueductal, que modula la conducta agresiva y la expresión de pautas de comportamiento sexual en la mujer. Está el septum, la amígdala, que se relaciona con la memoria emocional, el hipocampo con la memoria simbólica y el recuerdo, el núcleo accumbens, que dentro de ese sistema excitatorio que están viendo ustedes en la imagen, es rico en dopamina y está relacionado con el circuito del placer, modulado por neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral. Ese circuito de la dopamina en el área preóptica medial es un mecanismo fundamental del comportamiento simpático parasimpático. Hay estudios que muestran que la activación del área medial preóptica es crítica para que haya deseo, modulando a su vez al sistema simpático. ¿Tá? Bueno, otros aspectos y otras áreas involucradas: las áreas corticales implicadas en la actividad sexual, el área orbitofrontal, la prefrontal, la frontal derecha, la temporal inferior, el gyrus cingulado izquierdo, anterior, la ínsula derecha, la occipito temporal. Hay áreas corticales más específicas relacionadas con esta actividad sexual, como el córtex cingulado anterior, que tiene conexiones con las emociones no específicamente sexuales, y una fuerte conexión con la amígdala y el hipocampo. Existen áreas subcorticales, como por ejemplo el hipotálamo, tálamo, amígdala y cerebelo, que ya los habíamos nombrado. Existe una desactivación temporal durante la excitación sexual y una desactivación de la corteza prefrontal durante el orgasmo. Siguiente. En el tronco cefálico se encuentran los principales núcleos responsables de los sistemas neurohormonales: el locus ceruleus, que segrega noradrenalina, implicado en el sueño REM, la sustancia nigra con terminaciones dopaminérgicas, que se extienden al caudado y al putamen, el núcleo solitario, que es el principal coordinador del sistema nervioso autónomo, y otros circuitos excitatorios a nivel cerebral relacionados con la respuesta sexual, aquellos relacionados con la melanocortina y la oxitocina, como vemos ahí. La primera, la melanocortina, interviene en el deseo y la excitación, liberándose desde el núcleo arcuato, con proyecciones al estriado y conexiones ascendentes a las áreas corticales. La oxitocina, que también interviene en la etapa de excitación, con liberación desde el núcleo paraventricular del hipotálamo, a través de la neurohipófisis. Esa hormona también interviene en el orgasmo. Los ginecólogos la conocemos mucho porque trabajamos con ella diariamente, ¿verdad? A nivel de lo que es la iniciación del trabajo de parto, en forma artificial o espontánea. Siguiente. Bueno, en esta simplemente un esquema de las áreas cerebrales y fundamentalmente del sistema límbico implicadas en la respuesta sexual. Siguiente. Bueno, en el orgasmo, en cuanto a la anatomía cerebral, hay activación de los núcleos profundos cerebelosos, que están implicados en las contracciones musculares que luego veremos. Hay activación de áreas del mesencéfalo y del núcleo caudado, en el circuito de la dopamina y el circuito del placer, que ya habíamos hablado previamente. Existen estructuras subcorticales relacionadas con la emoción sexual, están descritas ahí. Los ganglios basales, como el putamen, la amígdala, en particular la amígdala izquierda, y el hipocampo fundamentalmente en varones. El área tegmental ventral, con relación con el circuito dopaminérgico del placer y la recompensa. En la mujer existe menor activación del hipocampo, la amígdala, y existe activación del claustrum. ¿Tá? Áreas preferentes: el córtex inferior frontal, el córtex inferior temporal, el córtex cingulado,
la ínsula, el núcleo caudado, globo pálido y el tálamo. El cerebro emocional en la mujer tiene más regiones con relación a la evolución de la experiencia emocional, con sistemas de recompensa y placer. Fundamentalmente en el tronco encefálico, la sustancia gris periaqueductal interviene en estos aspectos, y el núcleo giganto paracelular. Siguiente. Bueno, así como existen elementos excitatorios de la respuesta sexual a nivel cerebral y en el sistema límbico, existen circuitos inhibitorios. Estos circuitos inhibitorios fundamentalmente producen la secreción de opioides y serotonina. Los opioides son inhibidores, se dan a nivel de las regiones periarcuatas del hipotálamo y el tronco encefálico, con proyecciones difusas al hipotálamo, al córtex cerebral, al mesencéfalo y regiones del tronco encefálico. Los circuitos serotoninérgicos, se encuentran en los núcleos del RAFE con proyecciones ascendentes que son hipotalámicas y del sistema límbico y descendentes a la médula espinal. Siguiente. Bueno, todos estos aspectos relacionados con la respuesta sexual fundamentalmente a nivel cerebral se van a integrar a nivel medular y periférico a nivel de la médula, fundamentalmente en dos lugares. Las raíces toracolumbares, T10 a L2, del sistema nervioso simpático, y el parasimpático a nivel del haz intermedio lateral de la médula sacra, a nivel de los segmentos S2 y S4. En cuanto al sistema simpático, las raíces de los segmentos toracolumbares van a dar lugar a los plexos hipogástricos, fundamentalmente el superior, que da lugar a los nervios hipogástricos, y el inferior, que a su vez tiene fibras del parasimpático que son del plexo pélvico. Estas fibras van a confluir a nivel del istmo cervical, y en esa región configuran el ganglio de Lee-Frankenhauser. En cuanto al sistema parasimpático, decíamos que la localización se encuentra a nivel de los segmentos S2, S4 de la médula sacra, se forma un arco reflejo a nivel del centro sacro parasimpático o núcleo de Nuff, ¿verdad? La indemnidad de este centro parasimpático nosotros lo podemos evaluar a través del reflejo bulocavernoso que nombrábamos antes. En cuanto al estímulo perineal, produce la contracción del piso pélvico. Este centro parasimpático tiene fibras aferentes con información supraespinal, que es moduladora, y somatomotora procedente del nervio pudendo. Y a su vez presenta fibras eferentes del estímulo parasimpático al plexo pélvico, que inerva los genitales internos hasta el tercio superior de vagina, y el nervio pudendo que transporta información vegetativa, tanto simpática como parasimpática, y somatomotora de los músculos estriados y fibras sensitivas de los genitales externos y del suelo pélvico, provocando vasocongestión, y la integridad se ve, como ya habíamos dicho, a través del reflejo bulocavernoso. El otro elemento que está presente a nivel medular es el núcleo vago con terminaciones nerviosas somatosensitivas a nivel de los genitales externos, a nivel de los corpúsculos de Kraut-Finger y los corpúsculos de Pacini. Siguiente. Siguiente. Simplemente esto es un recordatorio, el conocimiento de los genitales femeninos en cuanto al tracto genital superior ha sido de importancia por la función reproductiva. El tracto genital inferior ha recibido escasa atención científica. Fíjense que las relaciones de la uretra femenina se describieron recién en 1986, la anatomía de los cuerpos esponjosos del clítoris en 1998, así como la lubricación femenina, el tejido eréctil femenino. El tracto genital inferior está conformado por la porción intravaginal del cervix uterino, la vagina, la vulva, la uretra, la vejiga y la uretra. Estos tres últimos elementos forman parte de la porción inferior del tracto urinario. Todos estos elementos, tanto del tracto genital inferior como del tracto urinario inferior, se derivan de una estructura común a ambos sexos, indiferenciada,
que se llama seno urogenital. Siguiente. Bueno, acá simplemente un esquema del libro de Natalio Cruz sobre los genitales externos. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la anatomía del tracto genitourinario inferior. Vamos a empezar hablando del cuello uterino, del cérvix, que depende o se desarrolla a partir de los conductos de Müller en la mujer. Lo importante del cuello es la aparición de dos epitelios, el escamoso estratificado y el epitelio columnar. La unión escamo-columnar entre estos dos epitelios tiene interés oncológico, nosotros los ginecólogos eso lo estudiamos permanentemente. Tiene importancia una capa interna submucosa con vasos terminales arteriales, que es muy importante en el fenómeno de la lubricación. En cuanto a la vagina, tiene distintas partes en su pared, fundamentalmente una túnica de fibras musculares lisas y elásticas. Para las secreciones habituales y para la lubricación vaginal es importante el trasudado que procede de la red vascular submucosa, de la lámina propia. Y en la pared anterior, a nivel del segmento inferior, tiene importante inervación sensorial, que forma parte del complejo erótico de la pared anterior, que algunos han considerado como punto G. De la vulva la vamos a describir y vamos a decir que está constituida por los labios mayores, que se dan del monte de Venus a la región perineal, son repliegues cutáneos ricos en folículos, glándulas sebáceas, con una cara interna mucosa. Los labios menores son repliegues cutáneos ricos en fibras elásticas, nervios, corpúsculos y vasos, y forman parte de los órganos eréctiles. Las glándulas vestibulares mayores y menores, el vestíbulo junto al meato uretral, la uretra con una lámina propia submucosa que va a participar de la continencia urinaria. Esta lámina propia submucosa es una capa de tejido esponjoso que está incluido en el sistema eréctil. Tiene una estructura vascular con tejido elástico fibroso que rodea un sistema venoso o plexo cavernoso con conexiones arteriovenosas. La uretra distal, rodeada de tejido eréctil, se da en la circunferencia media superior con tejido eréctil de los bulbos del clítoris y del plexo de Coven. Siguiente. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que son las glándulas parauretrales. Las glándulas parauretrales o próstata femenina, que fue descrito por primera vez por de Graaf en 1672, y después estudiado por Skin en 1880. Estas glándulas parauretrales llevan el nombre de glándulas de Skin, se encuentran a ambos lados del meato uretral, presentan conductos prostáticos específicos, fosfatasa ácida positiva, con células prostáticas en cuanto a la glándula, tienen una implicancia importante en el flujo o secreciones genitales durante la actividad sexual. Se produce una expulsión uretral en la respuesta sexual femenina, que es llamada eyaculación femenina o squirt. Estas glándulas son susceptibles de patología prostática, así como en el hombre, ¿verdad? Como el cáncer de próstata, la hiperplasia prostática y otras enfermedades. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de uno de los elementos centrales de la anatomía de los genitales externos de la mujer y vamos a hablar del clítoris. El clítoris es un órgano compuesto por un codo, un cuerpo y un glande que están cubiertos por un manguito cutáneo, envueltos en un capuchón, con un capuchón y en su interior la cavidad prepucial. Está conformado por dos raíces, que son dos cuerpos cavernosos, que se van a unir a nivel del cuerpo. Se encuentran cubiertos por una capa fibroelástica, o túnica albuginea, similar al varón, y envainados en músculos, los isquiocavernosos. El glande presenta tejido esponjoso, tiene un núcleo conjuntivo recubierto de mucosa dermopapilar, con importantes terminaciones nerviosas. En cuanto a la microarquitectura del clítoris, es un entramado de espacios vasculares o sinusoides, con paredes de músculo liso, colágeno, fibras elásticas y revestimiento endotelial. La tumefacción clitoridea se da por dilatación de esos espacios vasculares, por entrada de sangre a los mismos. En la respuesta sexual vasodilatadora, en la cual el clítoris aumenta su volumen al doble. Hablamos de tumefacción y no de erección,
ya que no existe una capa subvalvuginea ni en el glande ni en el cuerpo del clítoris. Los bulbos vestibulares del clítoris son formaciones eréctiles de tejido esponjoso, homólogos al cuerpo esponjoso en el varón, que se encuentran a ambos lados de la uretra del introito bajo los labios menores. Tienen una relación casi de continuidad con el clítoris y por eso algunos autores hablan no de bulbos vestibulares, sino de bulbos del clítoris, que se encontrarían envainados en músculos bulbocavernosos de tejido eréctil. ¿Tá? Una nueva denominación proponen algunos autores respecto a estos bulbos vestibulares y los llamarían bulbos del clítoris. El bulbo uretral corresponde al esfínter uretral, con la importancia que tiene la lámina propia submucosa de esta zona, que es tejido cavernoso, con inervación pudenda, carácter del tejido cavernoso, hormono sensible, con existencia de óxido nitroso. Adelante. ¿La próxima? No tengo más. ¿No tenés más? A ver. ¿Segura? Ahí, perdón. La anterior. Ahí, perdón. Perdón. Bueno, los autores han ido denominando el sistema eréctil femenino, esas estructuras anatómicas de la respuesta sexual genital femenina. Es así que tenemos al clítoris, los bulbos del clítoris, la almohadilla esponjosa de la uretra o bulbo uretral. Master y Johnson ya hablaban de la plataforma orgásmica, al hablar de estas estructuras. Decían que eran las estructuras bulbovaginales que intervenían en la respuesta orgámica. Roy Levine lo define como el complejo erótico de la pared anterior o cepa, e incluye a la fascia de Halban, la uretra y el tejido del clítoris. Lenk lo denomina como la estructura fibrosa vascularizada a nivel del complejo uretro-clitoridio vulvar. El clítoris y los bulbos vestibulares prolongan o prolongarían su estructura en el tejido esponjoso del esfínter uretral y, como habíamos dicho hoy, esta sería la zona denominada punto G. Adelante. Bueno, en cuanto al piso pélvico, tiene importancia la respuesta sexual, fundamentalmente en el orgasmo, y dentro de el piso pélvico, el haz pubovaginal, es muy importante la respuesta orgásmica. El elevador del ano, que se denomina diafragma pélvico, tiene musculatura específica tanto para el recto como la vagina y la uretra, ¿tá? La membrana perineal y el sistema fibroso de fijación de órganos. Esas son las importancias del piso pélvico. Adelante. En cuanto a la vascularización, el sistema vascular es un conjunto de estructuras que vascularizan el seno urogenital, el reborde genital, y son responsables de la tumefacción y la lubricación genital. ¿Tá? La estimulación nerviosa pélvica aumenta, dando como consecuencia el flujo vaginal, un aumento de la presión de la pared vaginal, un aumento de la talla vaginal y clitoridia, y un aumento de la presión intracavernosa y el flujo clitoridio. Bueno, en cuanto a el sistema arterial y el sistema venoso, ¿verdad? El sistema arterial está dado por la arteria hipogástrica, que es rama de la ilíaca interna. Las ramas de la hipogástrica anterior van a irrigar la vagina, a través de la arteria vaginal, rama de la hipogástrica, que da anastomosis con la arteria uterina en una red perivaginal, y la arteria hemorroidal media y la pudenda interna en su parte distal. La arteria pudenda interna tiene ramas principales como la hemorroidal inferior, la perineal y la arteria del clítoris, llegando a su glande. En la vulva, la pudenda externa, rama de la femoral, la perineal inferior, rama de la pudenda interna, con un plexo venoso a labios menores, y la arteria del clítoris más la arteria perineal tienen anastomosis con la arteria vaginal. En cuanto al sistema venoso, se trata de los plexos vaginales, uno a cada lado, que recogen la sangre del territorio vulvo-retrovaginal, que confluyen a nivel de lo que es el plexo de Santorini, que es una encrucijada venosa, recoge la sangre del triángulo anterior del suelo pélvico. Al plexo vaginal lateral llega sangre de la perineal y de la clitoridia.
y termina en la vena hipogástrica. En la vulva existe un plexo venoso, el plexo venoso de Cobel, y un plexo superficial para los labios menores. En cuanto a la linfa drena del cérvix y la pared vaginal proximal a los ilíacos internos y externos, la vaginal media al nivel de los ilíacos internos, la vagina distal a nivel de los ganglios inguinales y la vulva a los inguinales y a los ilíacos externos. Adelante. Bueno, en cuanto a la fisiología de la respuesta sexual, es el conjunto de cambios psicofisiológicos asociados a la realización de actos sexuales, implica cambios físicos y mentales, involucran todo el organismo, y como decíamos hoy, es un paradigma de la respuesta integrada fisiológica. Adelante. A nivel de los genitales femeninos, en la fase de excitación hay un aumento del aporte sanguíneo por un vasodilatación, se produce tumefacción del clítoris y los bulbos, y una vasocongestión vaginal. Todo esto determina un aumento de tamaño y dilatación a nivel de la vulva y el fenómeno de la lubricación vaginal. Todos estos fenómenos son equivalentes a la erección del pene en el varón. Están mediados por neurotransmisores, fundamentalmente el óxido nítrico y el péptido vasointestinal, que son producidos por los nervios erectores del parasimpático sacro. Estos cambios son objetivables a través de registros fisiológicos. Siguiente. La lubricación vaginal es un fenómeno neurovascular. En la vagina sabemos que hay una ausencia de glándulas, por lo tanto la humedad de reposo es un trasudado de plasma del lecho capilar de la lámina propia. Tiene una composición iónica, dada por sodio, agua, potasio, en una proporción 5 a 6 veces la concentración del plasma en estado basal. Esa transferencia de líquido aumenta a nivel de la respuesta sexual excitatoria y está facilitada por los estrógenos y mediada por el óxido nítrico, cuyas enzimas productoras se encuentran a nivel del epitelio vaginal. El pH vaginal de 3,5 a 4,5 en fase habitual, ¿verdad? Puede aumentar durante la perimenopausia y la menopausia. Sabemos que este pH protege de las infecciones bacterianas y por agentes micóticos, ¿verdad? Y lo otro importante es la presencia del lactobacilo de Dorling, que fermentan glucógeno y también serían un elemento protector contra las bacterias. La siguiente. Bueno, acá es un esquema donde vemos las distintas fases de la respuesta sexual a nivel de lo que son los órganos genitales. En la fase de excitación sexual, al aumentar la llegada de sangre, se ve un aumento de la lubricación vaginal rápidamente, hay un aumento de la trasudación de plasma procedente del plexo vascular subepitelial dilatado, por acción de los nervios somatomotores y de los mediadores, como habíamos dicho, óxido nítrico y péptido vasointestinal activo a través de las paredes vaginales. El aumento del volumen del trasudado satura la reabsorción de sodio por el epitelio y mayor cantidad de sodio escapa a la luz arrastrando agua, aumentando la lubricación a nivel vaginal. Este líquido en ese momento se asemeja al plasma en cuanto a la concentración de electrolitos y el pH. La lubricación es fundamental para la penetración del pene y sus movimientos dentro de la vagina. Neutraliza tanto el pH vaginal, así como facilita la sobrevida de los espermatozoides. En el cese de la excitación se reduce la vasodilatación, esto permite el bombeo de sodio por el epitelio, que se retira arrastrando agua hacia la luz de los vasos. La función de transferencia del líquido en el epitelio es mediada por los estrógenos. En cuanto a las glándulas exócrinas, aumenta su secreción en la fase de excitación sexual, sobre todo las glándulas paruretrales, con una expulsión perceptible durante el orgasmo, que ya la habíamos nombrado como eyaculación femenina. En la fase de excitación avanzada,
existe congestión del plexo vascular de la pared vaginal, y esto conlleva el engrosamiento del tercio externo de esta, formando lo que Master y Johnson denominaban la plataforma orgásmica. Se produce elevación del útero, tironeamiento hacia arriba de la pared vaginal posterior, o fenómeno de tenting. Este último fenómeno se da por contracción de la musculatura lisa presente a nivel de los ligamentos cardinales, sacrouterinos, que tiran hacia arriba y hacia los lados. Durante el orgasmo existen contracciones intermitentes de la musculatura lisa de los órganos genitales y de los músculos estriados del piso pélvico, sobre todo del haz pubovaginal, que hace estrecharse las paredes vaginales en la porción más externa. Son las contracciones de la plataforma orgásmica descritas por Master y Johnson. El ano tiene contracciones rítmicas y existen contracciones uterinas asociadas a una sensación más placentera. En la resolución, todos estos aspectos van a ir disminuyendo para retornar a un nivel basal, ¿verdad? Se produce la relajación muscular, y en el periodo refractario, si bien es más difícil inducir la respuesta sexual, sabemos que en la mujer puede volverse a un nivel alto de excitación, con una superposición de sucesivos orgasmos en la denominada respuesta multiorgásmica. Adelante. Bueno, aquí vemos un resumen de los cambios genitales y transgenitales. Hoy hablábamos de los cambios a nivel de los órganos genitales. En cuanto a las reacciones transgenitales, se produce la erección de los pezones durante la fase de excitación, un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento de la ventilación pulmonar, el rubor sexual, ingurgitación de las areolas, aumento de la tensión muscular. Todos estos aspectos ya Estela Citrino se había nombrado en la clase anterior, simplemente un repaso. A nivel del orgasmo, lo que decíamos de los espasmos musculares en el abdomen, pero también en el cuello y en los miembros. La secreción de oxitocina, la secreción de prolactina, y el estado alterado de conciencia, con distorsión de la percepción temporal, elevación del umbral del dolor. En la fase de resolución, la descongestión rápida de las areolas mamarias, el descenso rápido de la frecuencia cardíaca y la presión arterial a valores prácticamente basales, la sudoración, y la secreción elevada de prolactina que interviene en el periodo refractario. Bueno, y esto es un esquema de los mecanismos vasculares cerebrales y las influencias hormonales. Los mecanismos vasculares provocando aumento de aporte sanguíneo a nivel de los sinusoides de los órganos eréctiles, del clítoris y de los bulbos, del plexo vascular de la pared vaginal y uretral, al interior de los labios menores, característico de la fase de excitación, por la relajación de las células del músculo liso de las trabéculas y las arteriolas, la regulación de la actividad contráctil, con fibras nerviosas postganglionares simpáticas y parasimpáticas, en las trabéculas y las paredes arteriolales, asociado a las células endoteliales. Los mecanismos vasculares que también intervienen a nivel de la liberación del óxido nítrico a través de los nervios erectores en el clítoris, en la vagina, con producción a nivel de las células musculares lisas de GMP cíclico, provocando mayor liberación de óxido nítrico, y del péptido vasointestinal, también producido a nivel de la pared vaginal, actuando a nivel de la lubricación vaginal. Los mecanismos cerebrales, bueno, ya habíamos dicho, los sucesivos reflejos neurovegetativos y somáticos, que producen cambio en el flujo sanguíneo en las distintas áreas cerebrales durante la estimulación erótica, aumentando la activación de regiones límbicas, con, por ejemplo, la región anterior de la circunvolución del cíngulo. La inervación periférica de los órganos genitales a través de los neurotransmisores. En cuanto a las influencias hormonales, los esteroides gonadales son el soporte hormonal de la función sexual, fundamentalmente los estrógenos, que permiten el estado trófico de la vagina, la respuesta a los estímulos sexuales, la eficiente vasodilatación y el aumento de la lubricación. Otro estímulo hormonal importante, la prolactina, que se da una elevación muy importante después del orgasmo, y que se eleva en el periodo refractario y en la fase de resolución. El papel de los andrógenos en la mujer está discutido, estimularían el deseo sexual
así como el desarrollo y mantenimiento de parte de los órganos genitales, como por ejemplo el clítoris. Bueno, no sé si hay algún comentario, capaz que fue media apurada la cosa, pido disculpas.